No hay hoja común para nada. Buenos días, bienvenidos a la segunda clase de Introducción a la Ingeniería de Sistemas. En esta clase vamos a tener 4 temas, que van a ser red de computadora, el Internet de las cosas, hardware, software y introducción a la base de datos. Bueno, ¿qué es una red? Una red es la que constituyen 2 o más ordenadores. Comparten determinados recursos, sea hardware, impresoras, sistema de almacenamiento, software, aplicaciones, archivos, entre otros. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo principal es lograr que todos sus programas, datos y equipos estén disponibles para cualquiera de la red que lo solicite sin importar la localización física del recurso y del usuario. ¿Qué queremos decir con esto? Que una red va a conectar en sí varios ordenadores, puede ser de una manera física o de una manera no física. No física quiere decir que no puede ser visible a nuestros ojos, pero en sí se comporta mediante ondas. Puede ser por medio de internet o una red puede ser también redes de antenas o cualquier red a nivel de frecuencia bajo o alto. De los objetivos de las redes. Consiste en proporcionar una alta fiabilidad al contar con fuentes alternativas de suministro. Es decir, que todos los archivos podrían duplicarse en 2 o 3 máquinas. Igualmente, la presencia de varios CPUs significa que si una de ellas deja de funcionar, las otras pueden ser capaces de encargarse de su trabajo, aunque su rendimiento en general sea menor considerando la topología que tenga la red. El ahorro económico y que proporciona un poderoso medio de comunicación entre personas que se encuentran en lugares distantes entre sí. Entonces comenzamos con un poco de historia de las redes. Bueno, las PCs han evolucionado con el tiempo y cada vez están más interconectadas. Aparte de conectarse a las PCs, ya nos estamos conectando con otros tipos de dispositivos que en su medida también están convirtiéndose de alguna manera en dispositivos electrónicos. Tenemos al comienzo, las primeras redes estaban hechas para las computadoras ENIAC. Estas eran las primeras computadoras que se crearon y bueno, estas computadoras lo que hacían era procesar información por medio de plantillas en hojas. Lo que hacía estas hojas era que tenían varios huequitos y esos huequitos verificaban datos. Si es que tenía huequito, valía un 1 y si es que no tenía huequito, valía un 0. Y eso, así con una cantidad gigantesca de hojas, la computadora podía procesar algún tipo de información. Entonces, con los años 50 y hasta los años 60, la automatización parecía ser una buena idea, pero una idea bastante costosa. En ese tiempo las computadoras todavía eran demasiado costosas para fabricar. Y bueno, también el hecho de usar esas plantillas determinaba una cantidad de tiempo demasiado larga que en sí no podía ser beneficiosa para ninguna empresa. Bueno, entonces las primeras épocas de uso comercial de las computadoras se basan en sus instrucciones de programas de tarjetas o de cinta mediante perforaciones. Esas son las plantillas que se utilizaban en esos tiempos. Y en sí, lo que hacía cada plantilla era determinar un tipo de dato que iba a entrar a la computadora y que luego iba a ser procesado por esta para saber qué es lo que quería el usuario. Entonces continuamos. Luego ya con el paso del tiempo se crean las minicomputadoras. Las minicomputadoras vienen a ser las computadoras que se tienen ahora, bueno, no a este nivel tecnológico tan alto, pero las anteriores, como las primeras que contaba con IBM, que en sí estaban en relación con el sistema operativo D2, que solo podías ingresar mediante números cada función que podía hacer la computadora. No tenía en sí una interfaz de usuario donde tú podías elegir qué programa usar y todo eso. En sí, en esos tiempos, lo único que podía hacer con esas minicomputadoras era hacer cálculos como una pequeña calculadora, pero de manera ya más automática y rápida. Entonces, de ahí, con el avance del tiempo, ya más o menos alrededor de los años 60, se crea el microprocesador. El microprocesador viene de una construcción de transistores. Bueno, los transistores son como más o menos son componentes electrónicos bastante pequeños, que llegan a niveles casi atómicos, a más o menos ahora en la actualidad están a los 7 nanómetros, pero en esos tiempos estaban a más o menos entre los 14 y 15 nanómetros. Lo que se consiguió con estos transistores es que en transistor podías tener solo 2 estados. Podía estar como un 1 cuando tenía un electrón o un 0 cuando no tenía un electrón.
Y estos transistores reemplazaban a las plantillas gigantes que se tenían. Así que con eso se redujo de tamaño bastante considerable a las computadoras. Luego, con la llegada de esos transistores, se crean los sistemas operativos. ¿Y qué son los sistemas operativos? Bueno, son programas que administran y controlan el acceso de otros programas a los recursos de la computadora. De ahí se da el inicio del conocimiento de las redes. Ya como las computadoras eran más pequeñas, lo único que interesaba era estar conectadas entre ellas, desde diferentes lugares. Y se crean los primeros conmutadores de datos. Los primeros conmutadores de datos, como se tiene antes, se tenía establecido que estos conmutadores de datos solo podían tener la entrada de una computadora a la vez. Lo que en sí hace un conmutador es que recibe varias señales, varios datos, y de esos selecciona cuál es el que necesita, para ese momento se necesita la información. Ese usuario que ha entrado, por ejemplo, puede ser el primero, va a recorrer y ese dato va a pasar a cualquier otro dispositivo de que se necesite utilizar ese usuario que acaba de entrar sus datos. Ahora, bueno, se tienen los conmutadores de datos, ya pueden hacer varias tareas a la vez. Varios usuarios pueden entrar a ese conmutador y de ahí el conmutador lo que hace es pasar esos datos a otras computadoras, todo al mismo momento. En el pasado solo se podía hacer una vez. Y ahora con eso llegamos a las definiciones de los tipos de redes. Tenemos 5 tipos de redes: LANs, WANs, CANs, MANs y HANs. LANs son las más conocidas, las más comunes. Bueno, son las computadoras que están geográficamente cerca, todas relacionadas mediante una red. Puede ser en un mismo edificio, también puede ser entre casas, también en oficinas. Las WANs son computadoras ya que están más alejadas entre ellas. Esto puede estar conectadas ya mediante líneas telefónicas o ondas de radio. En sí, las LANs y las WANs, en las LANs es más común verlas interconectadas por medio de un conmutador o por medio de una red de señal abierta Wi-Fi. Las WANs ya, como se está comentando, son las que están conectadas por líneas telefónicas o ondas de radio. O sea, ya llegan a niveles más lejanos, más o menos entre unos 15 o 50 kilómetros. Campus Area Network son las computadoras que están conectadas en un área geográficamente limitada, tales como un campus o una base militar. Bueno, estos tipos de conexiones lo que hace es tener una conexión cerrada entre solo cierto tipo de computadoras. No se puede tener acceso fácilmente a estos tipos de redes. Luego las MANs, las Metropolitan Area Networks, son redes diseñadas para un pueblo o ciudad. Hasta ya pueden abarcar todavía más espacio de lo que abarcaría una WANs. Y por último, la Home Area Networks, que es la que se puede tener en una casa, que es una red casera que conecta diferentes dispositivos digitales. Características. Bueno, entre las características de todas las redes se tiene su topología, su protocolo y su arquitectura. Su topología es la estructura con la que está determinada la red, o sea, cómo están conectadas cada una de las computadoras entre sí. Su protocolo son los conjuntos comunes de reglas y señales sobre una red que las computadoras usan para comunicarse. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, son todas las funciones que tiene cada computadora para conectarse a otra computadora por medio del conmutador o por medio de una red, que sea como internet o una red telefónica. Su arquitectura es la combinación de hardware y software que define su perfil de funcionamiento. La arquitectura viene a ser toda la combinación que se tiene necesaria por cada usuario. Entonces, la arquitectura es parte del usuario, el protocolo es la conexión entre ambos y la topología viene a ser la estructura de cómo están conectadas todas. Entonces, entre otros términos, se tienen a los nodos, que son las computadoras en una red, cada usuario que está usando esa red, y los servidores, que son los computadores dispositivos que tienen recursos para una red. Los servidores son como los computadores ahora del futuro. Estos servidores lo que hacen es conectar varias computadoras a la vez. Ahora hablamos un poco más de las LANs. Bueno, las LANs son redes de computadoras que ocupan un área relativamente pequeña. La mayoría de las LANs están confinadas en un solo edificio o grupos de ellos. Pero un grupo de LANs puede estar conectado a cualquier distancia y estar comunicado a través de líneas telefónicas o ondas de radio para llegar a lo que se conoce como una WAN. Entonces, las LANs en realidad pueden estar en ciertos lugares como unas oficinas o
o todo un edificio, y si es que estas LANs están conectadas entre sí, entre edificios o entre oficinas, ya se viene a convertir en una WAN. Dice que la mayoría de las LANs conectadas a computadoras personales y estaciones de trabajo, con cada nodo tiene su propio CPU, que ejecuta programas. Y también puede acceder a datos y dispositivos en cualquier lugar en la LAN. Como se dice este significado de redes, lo que quiere decir es que se están conectando entre usuarios para pasarse datos entre sí. Cada dato que puede tener una computadora puede obtenerlo por medio de otra computadora que esté conectada a esta misma red. Los medios de conexión más comunes son cables par trenzado, cable coaxial o fibra óptica. Otros métodos más modernos son usando ondas de radio. Los cables coaxiales son los cables que se ven comúnmente, por ejemplo, en las líneas de internet o en las redes de telefónicas. Mientras que la fibra óptica es un tipo de cable que está compuesto por vidrio, por dentro está compuesto por vidrio y toda la información pasa mediante la luz. Las LANs pueden transmitir a una muy alta velocidad, pero tienen limitaciones como la distancia en que pueden estar conectados a los dispositivos y la cantidad de máquinas conectadas. Ya para ese caso, las LANs en realidad no tienen límites para usuarios que pueden estar conectados a ellas. Por eso se hace uso de varias LANs para poder convertirlo en un WAN. HANS es la red establecida en el hogar del usuario que conecta dispositivos digitales, personales o múltiples computadores y sus periféricos. Tal dispositivo puede ser teléfonos, televisiones, videojuegos, sistemas de seguridad, aplicaciones inteligentes, máquinas de fax, entre otros. Dispositivos que pueden comunicarse a la red a través de una conexión alámbrica o inalámbrica. Ahora, con estos avances en el Internet, se pueden hacer usos de conocimientos de domótica. Domótica quiere decir que tú, mediante un dispositivo, puedes controlar parte de tu casa. En este caso, la Home Area Network, las HANS, al estar conectada a toda la red de tu casa, mediante un solo dispositivo, por ejemplo, tu computadora, puedes tener acceso tanto a tu teléfono, a tu televisor, a tu celular, a tu sistema de seguridad, a la puerta de tu casa o hasta, o hasta máquinas que tengas fuera que tengan también conexión a esta red. Arquitectura abierta. Permite al sistema ser conectado fácilmente a dispositivos y programas hechos por otros fabricantes que estén basados en estándares aprobados. Una arquitectura cerrada es lo contrario, es decir, su diseño es propietario, haciendo así difícil la conexión con otros sistemas. Hablando de arquitectura abierta, en el caso de las HANS, lo que permite es que el mismo dispositivo donde puedes tener toda la conexión, que viene a ser tu servidor, tiene siempre una arquitectura abierta, porque tú puedes conectarte libremente con cualquier dispositivo que tengas. En caso de arquitecturas cerradas, podemos tener como ejemplo las CANs, que esas son solo para ciertos grupos y que para tener un acceso necesitas de un código o una codificación ya que el mismo operario te lo haya dado antes. En ese caso, tú no puedes acceder fácilmente a su red. Protocolo. Es un conjunto de reglas en ciertos formatos que se usan para transmitir datos entre otros dos o más dispositivos. Determina lo siguiente: chequeo de error a ser usado, tipo de compresión, cómo se indicará que se ha terminado de enviar un mensaje por el dispositivo transmisor y cómo el dispositivo receptor indica que el mensaje ha sido enviado. Lo que es un protocolo en sí viene a ser un sistema de reglas, cada una ordenadas y cada una van a ir después del anterior. Lo que hace un protocolo es en sí, principalmente en los computadores más antiguos, que usaban conmutadores para establecer redes, era primero chequear que el dato que iba a recibir no contraiga ningún error. Luego ese dato iba a ser comprimido para ser verificado en el conmutador. Después de ser verificado en el conmutador, entonces le daba un mensaje al mismo emisor sobre su dato y que ha sido verificado. Y por último, ese dato ya verificado y ya recepcionado en el computador pasa a ser recepcionado al dispositivo receptor. Entonces, todo eso es lo que hace un conmutador en sí. Y actualmente, con los servidores, el servidor lo que hace es hacer todos esos pasos por cada usuario que entre a su red. Entonces dice, existe una gran variedad de estándares, cada uno con sus ventajas y desventajas inherentes, por ejemplo, unos más robustos, otros más rápidos, etc.
Hablando de los que son más lentos, pues se puede tener a los conmutadores antiguos que solo tenían entrada por un usuario a la vez. Y en los que ahora se tienen más rápidos, vienen a ser los servidores. Desde el punto de vista del usuario, el único aspecto importante es saber qué protocolo soporta su equipo para saber si es posible la comunicación con otras partes. El protocolo puede ser implementado ya sea por software o por hardware. Topología. Bueno, la topología es el sistema estructural de cómo va a estar conectadas todas las redes a la vez. Se tiene dos tipos, topología de bus y topología de anillo. La topología de bus es una arquitectura lineal en la cual las transmisiones desde cualquier punto de la red se propagan a través del medio o por los datos son recibidos por todos los dispositivos. Quiere decir esto, si ven en la imagen, ahí se tiene 4 computadoras conectadas mediante una línea. Esa línea lo que hace es dividirse y dar a cada computadora sus datos respectivos. El bus es lo que quiere decir el bus es que pasa una gran cantidad de datos por esta línea, estas conexiones, y de ahí se van repartiendo entre cada usuario. Y se tiene la topología de anillo. Es una arquitectura en la cual todos los dispositivos están conectados el uno al otro, en forma de un ciclo o anillo cerrado, de tal forma que cada dispositivo está conectado directamente a otros dos dispositivos. Como se puede observar, se tienen a 6 computadores y todos están conectados mediante un anillo. Lo que quiere decir que cada información que se pase no solo lo va a recibir un usuario, sino que lo van a recibir todos los usuarios. Esto ya se puede ver en el Internet, porque en sí en el Internet esta red lo que hace es dar información a un usuario y el otro usuario también puede ver esa información. Toda la información que se tiene en el Internet ya está interconectada entre todos los usuarios. En el caso de empresas, ya se usan estas topologías de tipo bus, que cada dato está destinado a solo un usuario, no puede verlo otro tipo de usuario. También se tienen las topologías de tipo estrella. Todos los puntos finales sobre la red están conectados a través de las líneas dedicadas a un solo uso, llamadas hub o switch. La principal ventaja de este tipo de redes es la fiabilidad. Si un extremo de la red se cae, solo afectará a los nodos de este extremo. ¿Qué quiere decir este tipo de topología? Se puede ver en servidores. Lo que es un servidor es tener toda la información en un solo punto y darla a todos los usuarios que la necesiten. Topología de árbol. Tiene una arquitectura idéntica a la bus, excepto que esta topología puede hacerse ramificaciones con múltiples nodos. Este es similar vendría a ser a una función entre el tipo estrella y el tipo bus. Lo que hace es que una computadora va a tener toda la información y esta va a subdividirse entre varias computadoras. Y así van a continuar, la otra computadora va a subdividirse en otras computadoras y otras computadoras van a recibir así cada vez menos datos. Y topología de malla. Los dispositivos están conectados con muchas interconexiones redundantes entre nodos. En una topología malla real, cada nodo tiene una conexión a cada nodo de la red. Es igual a la topología del anillo, pero ya lleva a niveles ya más globales. Lo que hace este tipo de red es que igualmente a la topología del anillo todos los usuarios están conectados, pero esto de una manera más rápida y que la información no queda en un solo punto, en un solo servidor, sino que está en todas las computadoras. Por último tenemos el modelo OSI, que es el Open System Interconnection Model. Define una estructura para implementar protocolos en 7 capas. El control es pasado de una capa a la siguiente, comenzando en la capa de aplicación y terminando en la física, que es donde se transmite la información. Entonces, como se puede ver acá tenemos el dato cuando está comenzando a ser transmitido. Todos estos pasos que se ven acá son lo que va a pasar por la red, hasta que llegue finalmente al que va a recibir el dato. Entonces, pasa el dato, revisa que esté aplicado, luego hace una presentación de este dato, transporta el dato, lo pasa a una red, crea un link en la red en el que va a crear el dato, y luego en el mismo servidor o conmutador donde esté, se crea un estado físico del dato, puede ser un editón. E igualmente hace todos los mismos pasos para llegar a su receptor. Tenemos algunos estándares de la IEEE. Y ahora vamos a ver Internet las cosas.
Ahora que hablamos de red, que hemos hablado de redes y todos los dispositivos que pueden conectar a ellos, vamos a hablar del Internet de las cosas. El Internet de las cosas viene a ser la conexión por medio de Internet de todos los dispositivos que se tienen ahora en la actualidad. Entonces, ¿qué quiere decir el Internet? Bueno, el Internet procede de la palabra en inglés Interconnected Networks, que significa redes interconectadas. Entonces, esto ya viene a ser una combinación de todas las redes que se tienen interconectadas entre sí. Internet es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría definir como una red global en la que se conjuntan todas las redes que utilizan protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí. Los protocolos TCP/IP son similares a los iOS que había explicado con anterioridad. Entonces, un poco de historia de Internet. Bueno, el Internet fue el resultado de un experimento del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el año 1969, que se materializó en el desarrollo del ARPANET, una red que enlazaba universidades y centros de alta tecnología con contratistas de dicho departamento. Esto era considerado como una red tipo CAN, porque casi nadie podía tener acceso a ella. Tenía como fin el intercambio de datos entre científicos y militares. A la red se unieron nodos de Europa y el resto del mundo, formando lo que se conoce como la Gran Telaraña Mundial, el World Wide Web, que es el www que se puede ver en cualquier página web en su URL. Entonces, la definición de Internet de las cosas surgió a partir del año 2008 y 2009, en el momento en el que las cosas conectadas a Internet eran más de las personas que utilizaban este tipo de dispositivos. Entonces, en 1999, Kevin Ashton impartió una conferencia con Procter and Gamble, donde habló por primera vez del concepto de Internet de las cosas. Entonces, el Internet de las cosas es un escenario donde animales, personas u objetos están todos conectados, provistos o disponen de unos identificadores únicos. ¿Cómo funciona? Se trata de chips y circuitos, por ejemplo, un smartphone, que podrían parecernos muy rudimentarios, pero que cuentan con todas las herramientas necesarias para cumplir labores especializadas muy específicas. El principio es el mismo y la clave es la operación remota. Cada uno de los objetos conectados en Internet tiene una IP específica y mediante esta IP puede ser accedido para recibir instrucciones. Asimismo, puede contactar con un servidor externo y enviar los datos que recoge. Una IP viene a ser el DNI de un dispositivo. Lo que hace esta IP es darle una anotación a cada dispositivo y esta va a ser diferente de otras. Pero esta IP siempre va a depender en la red de que se encuentre. Por ejemplo, si estás en una red de una casa o una HAN, puedes tener la misma IP que otra casa que está en otra red. Pero si estás hablando, por ejemplo, de Internet, todas las IP son totalmente diferentes y cada uno tiene su propia IP. La industria que produce masa. Todo está conectado al Internet, cada vez más empresas, lo que permite centralizar el control de la infraestructura. Ahora en la actualidad, en el proceso de automatización y control, lo que se hace es utilizar pequeñas computadoras que se llaman PLCs. Bueno, estos PLCs, ahora como la mayoría de plantas cada vez son más y más grandes, lo que hacen es conectarse por medio de una red de Internet y así conectarse entre cada PLC. Todos estos PLC están conectados y ambos emiten la misma información entre todas por mediante un servidor. Y lo que hace es que en sí la planta se optimice y produzca de una manera más rentable. Control de infraestructura urbana. Permite monitorear el correcto funcionamiento de sistemas estructurales, además de adaptar más flexiblemente su funcionamiento ante nuevos eventos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora con el Internet de las cosas, lo que se puede hacer es tener control casi de toda una ciudad completa, por medio una cantidad pequeña de ordenadores. Todo como por ejemplo semáforos, carteles eléctricos, cámaras de seguridad de una ciudad están conectadas entre sí y toda esa información va hacia una sola zona. La zona puede ser la zona de control donde están agentes por ejemplo, de seguridad o los que están viendo supervisión y mantenimiento de semáforos o de los mismos empresarios que proveen estos carteles a las, a las, a las municipalidades. También se tiene para el control ambiental. Permite acceder desde prácticamente cualquier parte de información de sensores atmosféricos, meteorológicos y sísmicos. Bueno, ahora con el avance del Internet se puede tener en sí sensores en todo sitio y toda esa información
se va a un solo computador y luego va a ser analizada para prevenir cualquier tipo de fenómenos meteorológicos que puedan ocurrir en un futuro. Igualmente también en las casas, que algunos han percatado, hay tipo de sensores para humo, que estos en sí lo que hace es en un edificio ya grande tener control de este humo si es que hay, e ir a un solo computador. Y este computador va a tomar las medidas necesarias dependiendo de la cantidad de humo que se detecte. Sector de salud. Permite al personal de salud monitorear efectivamente a los pacientes de manera ambulatoria y no invasiva. Ahora hay muchos dispositivos, por ejemplo, hay tipos de relojes que detectan tu presión solo con utilizarlos. Igualmente en los celulares, si es que detectan unos movimientos que no son comunes en ti, pueden ser archivados y todos estos datos van a mantenerse en la nube. Y si es que hay algún problema, puede ser enviados a cualquier centro de salud. Otros ejemplos de Internet de las cosas. El autoestacionamiento de coches. Bueno, ahora con el avance de la tecnología se ha visto muchos Tesla, los Tesla, la empresa Tesla que en estos momentos está realizando bastantes pruebas con coches autónomos. Estos coches autónomos igualmente lo que hacen es estar conectados a un servidor. Este servidor va a tomar todas las pautas posibles que va a necesitar este carro para poder avanzar y poder, en caso de que haya una persona frenar o cualquier otro problema que detecte. Todos están conectados mediante una red. Igualmente para el control de contaminación del aire. Entonces, acá hay un ejemplo, por ejemplo, en la ciudad de Salamanca, en España, hay un proyecto que se llama Rescátame. Y que la solución vinculada con el Internet que se tiene es que las cosas que ayudan al ayuntamiento a alcanzar de manera eficiente una manera de gestionar mejor el tráfico urbano está basado mediante sensores. Igualmente, el uso de los sensores es fundamental para que estos dispositivos puedan trabajar. También se tiene control automático de los hábitos de ejercicio y otras actividades personales. Gracias a diferentes wearables, podemos obtener un control exhaustivo sobre nuestros constantes vitales y acumular datos suficientes sobre nuestra forma de ejercitarnos y poder cambiar de ejercicios en base a nuestra conducta. Solamente hablando de ese pequeño reloj, al detectar tu presión, puede hasta el mismo reloj puede recomendarte cualquier tipo de ejercicio relacionado a tu presión que tienes en ese momento. Bueno, ¿cómo es que se conectan los objetos en la Internet de las cosas? Bueno, en el 2003 se tenían un aproximado de 0,8 aparatos conectados por persona. Y ahora en el 2010 se tiene 1,84 aparatos conectados a cada persona. Más de doble en solo 7 años. Las webs, las redes sociales, también influyen en la revolución de Internet, que ha traído una rutina a nuestra rutina diaria. También se tiene en seguridad. En ciberseguridad se enfrenta a tres principales dentro de las compañías, tres retos principales. Las empresas deben realizar sus protocolos de seguridad. Se requieren nuevos perfiles profesionales que se ajusten a la exigencia del aperturismo cibernético del Internet de las cosas y el aumentar la capacidad de conectividad de los servidores. Ahora con los avances de la tecnología, bueno, las cámaras de seguridad que se tienen en las municipalidades, todas están conectadas entre sí mediante una red. Y toda esta red se va a un solo servidor. Y en ese servidor es donde se tienen los superiores que supervisan cada, cada cámara para prevenir cualquier acto ilícito que esté produciendo en toda la ciudad. Algunos de los riesgos que tiene el Internet de las cosas. El phishing es la usurpación o suplantación de la identidad. Como estaba comentando antes, las IPs sí pueden ser, pues, se pueden tener las mismas IPs en un usuario, entre usuarios. Y ese problema es que se puede suplantar identidad. También se escucha secretas. Ahora, como todo está conectado, en sí lo que hace el dispositivo es registrar todos los datos que se tienen de audición en el dispositivo. Estos pueden ser usados en un futuro. Un ejemplo que sí es real, por ejemplo, cuando tú tienes tu celular, la mayoría o gran parte de lo que tú dices o lo que haces
está registrado mediante el audio en tu celular. Esos registros van a otras empresas que lo usan para el marketing. Porque en algunos casos, no sé si les ha pasado, que al hablar sobre algún tipo de tema y luego revisar tu usuario, por ejemplo, tus redes sociales, hasta el mismo Google, tú puedes ver, tú puedes ver publicaciones o publicidad acerca del tema que estabas hablando. También se tiene el ataque D2, de negación de servicios. Bueno, al igual que como todo el Internet está conectado y se pueden dar información a todos, también lo que se puede hacer es denegar el acceso a un dato. Y si es que se tiene, por ejemplo, si es que se tiene conocimientos para poder suplantar la identidad de un usuario, tú puedes también denegar que un usuario reciba datos. Obviamente también se tiene el robo de contraseñas. Al igual que el D2, que es no poder acceder a un dato por medio de otro usuario, también puedes acceder al dato de otros usuarios, porque esta red en sí están conectadas entre todos. Así que hay mayor facilidad para robar tipo de contraseña. Y también malwares, que son maliciosos, cuya función es dañar un sistema o causar un mal funcionamiento. El malware viene a ser una aplicación que en sí afecta a los datos de un usuario. Y este malware es, como igual que una epidemia, es fácil de propagar entre todas las redes. Ahora vamos a hablar un poco del hardware y software de una computadora. Entonces, primero, ¿qué es la informática? Son todos los conocimientos que tratan sobre el procesamiento automatizado de la información con ordenador. Bueno, en el pasado se tenían las plantillas de las que estábamos hablando y ahora tenemos el uso de los transistores y esto puede ser de una manera ya automatizada. El mismo ordenador ya no necesita sí todavía necesita de una función anterior para saber qué hacer, pero ahora con los avances de la tecnología, la misma computadora aprende de esas funciones y puede crear sus propias funciones que en un futuro puede utilizarlas por su propia cuenta. Entonces, como parte de un ordenador tenemos, para las partes de un ordenador se tiene que, en sí, el ordenador necesita de una parte física y una parte no física. La física es denominada hardware y la no física es denominada software. También se tiene un concepto de lenguaje de ordenador. Toda la información que entra y procesa un ordenador es codificada con el código binario, es decir, utiliza únicamente ceros y unos para la representación. A la unidad mínima de la información se le llama bit, que es un 0 o un 1. En las plantillas que se utilizaban antes, al no tener huequitos o tener huequitos, se consideraba si tenía un 0 o un 1. Ahora, con los transistores, lo que se utiliza es, al tener un electrón o no tener un electrón, se considera un 0 o un 1. Entonces, toda esa cantidad de números están considerados como un lenguaje. Varias combinaciones de ceros y unos pueden formar palabras, pueden formar números, letras, pueden formar toda una cadena de oración, hasta pueden formar toda una oración o pueden formar toda una función que es procesada por la misma computadora. Tenemos ejemplos de ceros y unos. Y ahora, hardware de un ordenador de PC. Está compuesto básicamente por la torre, que son es la zona donde se encuentra la alimentación y la placa base, microprocesador, memoria RAM, puerto, chipset, memoria, BIOS, etc. La torre viene a ser en sí casi toda la computadora. Viene a ser donde se tiene toda la parte física de la computadora, incluyendo también el case. Periféricos de entrada son los que permiten al usuario que se comunique con el ordenador. Los periféricos de entrada vienen a ser el teclado, el ratón, el micrófono. Y los periféricos de salida, que son que permiten que el ordenador se comunique con el usuario, como el monitor, la impresora, los altavoces. Y por último se tienen las unidades de almacenamiento. Son los dispositivos que permiten almacenar los programas y archivos de forma permanente. Entre esos se tienen los hard disk, que vienen a ser los discos duros magnéticos, y los discos duros, los SSD, que vienen a ser los discos duros de estado. Estos discos duros son aún más rápidos que los discos duros magnéticos. Y bueno, ya se está considerando actualmente que hasta las mismas
la misma nube, que son donde se guardan los datos de servidores, también son unidades de almacenamiento. También se tienen los USBs o los disquetes y CDs. Todo es hardware. Toda esta parte física viene a ser hardware. Se tiene monitor, placa base, microprocesador, memoria RAM, las tarjetas de expansión, fuentes de alimentación, su unidad de CD DVD, discos duros, su teclado, su ratón. Entonces primero se tienen las carcasas. Es la caja donde se encuentran los elementos fundamentales del ordenador. Contiene la fuente de alimentación, placa base y algunas unidades de almacenamiento como dispositivos de CD, DVD, disco duro, etc. Placa base es donde se van a venir todos los componentes físicos del ordenador. La fuente de alimentación. Es un dispositivo que transforma la tensión de red 220 voltios en voltaje necesario para alimentar los dispositivos electrónicos del PC, corriente continua y bajo voltaje. Actualmente se están utilizando fuentes de alimentación que ya superan los 1000-1500 watts. Esto depende de todos los componentes que tú tengas en tu ordenador. Así que la decisión de de qué potencia utilizar para una fuente de alimentación depende de todos los componentes que tú tengas en tu caja. La placa base es la placa con circuitos impresos y chips electrónicos donde se conecte todos los elementos del ordenador. Entonces tiene una placa base, bueno, es relativamente antigua. Las modernas acá tienen disipadores de manera indirecta, que son placas de metal, donde se disipa todo y se elimina por el aire. Bueno, en esta placa base se tiene de lo que se puede rescatar aquí es que se tiene la entrada para el microprocesador, que viene a ser, como el cerebro de como el cerebro de toda la máquina. Tiene los ventiladores. Estos ventiladores vienen a ser los refrigerantes. Se tiene entradas para la RAM. La RAM viene a ser como una pequeña interconexión entre el disco duro y el procesador. Se tiene estas entradas extras para la placa. Acá puedes entrar dispositivos, por ejemplo, tarjetas de red, tarjetas tarjeta de video o tarjeta de sonido. Y otra cosa que se puede rescatar aquí es que, bueno, en sí, toda esta parte de acá es la zona de los periféricos de salida y de entrada. Por ejemplo, acá tenemos entradas para USBs o salidas para joystick o para teclado. En sí, toda la placa base que se consideraría como el cuerpo humano, como un cuerpo para toda la computadora. Estos dispositivos que se pueden conectar a la placa base. Microprocesador. Es un chip electrónico que procesa toda la información del cerebro del ordenador y este chip debe ser refrigerado por un ventilador. Las características que indican su velocidad son número de instrucciones que pueden ejecutar en segundos, en gigahercios, y el número de bits que pueden usar en cada operación. Como ejemplo se tienen los microprocesadores de Intel o de AMD, con sus últimas generaciones como las i9 o las Ryzen 5. ¿Qué quiere decir? Que puedes tener, el número de instrucciones se mide en gigahercios. Gigahercios viene a ser la frecuencia con la que va a estar trabajando cada operación. Entonces, gigahercios se calcula sobre el tiempo. El tiempo para los gigahercios se calcula entre 1 sobre la cantidad de frecuencia que vendría a ser los gigahercios. Así que más o menos, si consideramos por ejemplo la i9, que tiene más o menos entre 4 o 5 GHz, se puede decir que esta computadora procesa por, por cada función una velocidad de más o menos alrededor de, sería 0,03 microsegundos. Y el número de bits que puede usar en cada operación es la cantidad de bits que usa por cada proceso. En sí, ahora se están utilizando una cantidad de 64 bits por proceso. Estos microprocesadores pueden llegar a altas temperaturas, pueden llegar hasta los 70-80 grados. Y si es que aumenta más, bueno, pueden causar daños a esta y ya dejar de funcionar. Memoria RAM. La memoria RAM son donde se escriben las instrucciones que deben ejecutar el microprocesador.
Sin memoria RAM, el ordenador no puede funcionar, pues no existe un lugar donde almacenar aquello que debe leer el microprocesador. Cuanto más memoria RAM tenga una PC, más rápido irá, pues menos accesos a la unidad de almacenamiento deberá hacer. Lo que hace la memoria RAM es recolectar los datos que se van a utilizar principalmente, que va a utilizar principalmente la computadora del HDD, que viene a ser el disco duro externo, o también interno, pero en sí el que está haciendo uso del disco magnético. Toda la información principal que va a utilizar nuestro computador va a llegar a esta memoria RAM. Y esta memoria RAM va a ser un puente a los datos para que entren directamente al microprocesador. El microprocesador también tiene otro tipo de memoria, tiene la memoria caché. Esta tiene una poca capacidad. Esta capacidad es para usar directamente información por medio de su memoria caché. Y en el caso de las memorias RAM, también pueden contar con otras conexiones entre los discos duros, que pueden ser las memorias ROM. Ranura de opción. Ellos insertan tarjetas electrónicas que expanden las posibilidades del ordenador. Tienes tarjeta gráfica, de sonido, de televisión, de red, etc. Esta tarjeta de expansión, tú puedes poner en esta ranura de expansión tú puedes poner otro tipo de tarjetas. Por ejemplo, tarjeta de video, tarjeta de sonido, tarjetas de red. Lo que hace estos acoplamientos es que en sí van a mejorar las capacidades que tiene tu placa base. Porque la placa base sí tiene, sí tiene la capacidad para producir, por ejemplo, video, pero si tú haces uso de estas tarjetas en la ranura de expansión, la capacidad de este video puede mejorar. Chip BIOS. Es un chip alojado en la placa base que almacena las instrucciones que inician el ordenador, antes de que el sistema operativo tome el control del mismo. Chip BIOS viene a ser como una de las computadoras más antiguas. Este chip BIOS lo que hace es solo ejecutar los primeros cálculos que debe utilizar la computadora abrir, y abrir la aplicación que vendría a ser nuestro sistema operativo. La pila. Es un reloj interno de la placa base que proporciona la hora y la fecha en tiempo real. De esta manera, aunque el PC se haya desconectado en la red eléctrica, el reloj sigue funcionando. Conectores IDE, ATA, SATA. Son conectores donde se conectan los discos duros y unidades de CD, DVD. Bueno, en la actualidad ya no se están utilizando mucho las conexiones ATA, con las nuevas conexiones de USB 3.0. Ahora son mucho más rápidas de lo que eran antes. Las ATA trabajaban a una frecuencia de megahercios y ahora más o menos los USB están trabajando a una calidad de gigahercios. Cable bus. Cable bus son las pistas eléctricas por donde circulan los datos y direcciones, y que se le denominan buses, ¿sí? Son los cables utilizados para unir disco duro o unidad de CD-DVD, y son cables que pueden ser considerados como IDE o SATA. Ya. Conexión de cables. En realidad, estos cables, por ejemplo, pueden tener según sus terminales, pueden tener una cantidad específica de datos que pueden enviar. Por ejemplo, se tiene hasta una cantidad de datos de casi 64 bits. Y esta pequeña card pueden tener hasta 4 o 8 bits. Puerto de entradas y salidas. Son los conectores de la placa base donde se conectan los dispositivos externos: monitor, impresora, ratón, disco duro externo, pendrive, conectores de audio, cable de red, etc. Estas tienen unas conexiones antiguas. Ahora la mayoría ya han sido sustituidas con los USBs. Unidad de almacenamiento. Dispositivo donde se almacenan los programas y archivos de forma permanente, es decir, cuando se apaga el PC, los datos continúan guardados. Tienen las magnéticas, los discos duros, también considerados HDD, unas unidades externas, por ejemplo, como CD, USB, disquete, DVD, Blu-ray, y otras electrónicas que también hay tipos como las USB y las memorias SD. Es decir, las memorias SD son más rápidas que las magnéticas, porque lo que hace la memoria SD es tener el dato de manera automática por medio de los transistores.
Siento que las memorias magnéticas lo que hace es buscar mediante un disco interno dentro de nuestro disco duro un dato. Y eso, bueno, consume más tiempo de lo que sería automáticamente contener el dato del transistor. Ahora los software. Software son las partes no físicas del ordenador, es decir, las instrucciones o programas que deben de ejecutar el microprocesador. Tipos. Se tiene como aplicaciones las de Word, Paint, Internet Explorer, cualquier tipo de aplicación que puede utilizar un usuario. Sistemas operativos. Es el programa base de la PC. Gestiona todos los recursos del ordenador y que no puede funcionar sin un sistema operativo. En sí, el ordenador no puede funcionar si es que no tiene este sistema operativo. Puede funcionar mediante la BIOS, pero si tú quieres abrir otro tipo de aplicación, te va a ser imposible, porque lo que te hace estos sistemas operativos es tener un acceso más fácil a, a las aplicaciones. Ese es, por ejemplo, un ejemplo actual de la empresa Huawei, que actualmente están haciendo, tiene problemas con Google. Si es que Google le quita el sistema operativo, en este caso Android, que ya no está actualizado, la mayoría de aplicaciones que se tienen no podrían ser utilizadas en los dispositivos Huawei al estar actualizados. Pero en otros casos, por ejemplo, si es que la empresa Huawei crea su propio sistema operativo, tendría la necesidad de que las aplicaciones también puedan acceder a datos de ese sistema operativo, para que así este sistema operativo pueda utilizar esas aplicaciones. Y por último, los lenguajes de programación. Son programas para hacer programas. Bueno, de este caso tenemos C++, Visual Basic, Pascal, Java, Python. Lo que hacen los lenguajes de programación en sí son los códigos necesarios necesarios para crear una aplicación. Entre entre los lenguajes de programación más antiguos se tiene el ensambler, o también se tienen las plantillas. Bueno, en el caso de las plantillas ya es un código de programación, pero ya que ya no es utilizado. Pero ensambler sí es utilizado aún para la creación del BIOS, que es la parte fundamental de un computador, en términos de software. Y por último vamos a hablar un poco del sistema de base de datos. Entonces, ¿qué es una base de datos? Es un conjunto de datos relacionados entre sí. Y los datos son hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado implícito. ¿Qué quiere decir con esto de que pueden registrarse y tienen un significado implícito? Todos los datos que se tienen pueden ser registrados y ordenados mediante un conjunto de tablas. En estas tablas, cada dato va a tener un significado y todo este conjunto va a tener otro significado. Y entre tablas puede haber una conexión entre sí. Por ejemplo, se tienen los nombres, números de teléfono y dirección. Propiedades implícitas. Bueno, la base de datos representa algún aspecto del mundo real. Y una base de datos es un conjunto de datos lógicamente coherentes con cierto significado. Entonces, toda la conexión que tiene la base de datos tiene que tener un significado, tiene que haber una coherencia entre los datos que se están reuniendo entre sí. Toda base de datos se diseña y construye y puebla con datos para un propósito específico. Y están dirigidas a un grupo de usuarios y tienen ciertas aplicaciones preconcebidas que interesan a dichos usuarios. En definitiva, una base de datos tiene una fuente de las cuales derivan los datos. Y estos interactúan con el mundo real y tienen un público que está interesado en el contenido de la base de datos. Para hacer un ejemplo de base de datos, entonces en sí, lo que ve una base de datos es una relación entre tipos de datos, entre varios datos. Por ejemplo, tenemos los datos de nombre. Lo que va a guardar esta tabla van a ser todos los nombres de diferentes personas. Y otro dato que puede ser DNI.
Así, este DNI va a guardar varias información de diferentes números de DNI. Lo que establece una base de datos es una relación entre estas dos tablas. Todos los datos que tienen entre ellas van a guardar relación. Por ejemplo, tal nombre va a tener tal DNI. Y esto vendría a ser, en teoría, toda la base, toda una base de datos. Ya depende ya de su complejidad, si es que quieres agregarle otras cosas más. Por ejemplo, imaginemos que cada uno tiene una carrera profesional. Entonces va a tener datos. Acá van a ver una relación. Lo que se va a establecer estas relaciones en la base de datos es, es que para unos ciertos nombres va a estar relacionado una carrera. Por ejemplo, que se tengan 10 nombres acá, o acá se tengan 3 carreras. Una cierta cantidad de estos nombres van a pertenecer a estas carreras. Y toda esta relación se va a ver mediante una base de datos. Entonces, para la creación de base de datos, se establecen las tablas. Así, las tablas es donde se guarda cada información. Se crea la relación de nombre, de DNI y de carrera. La tabla, teniendo un nombre, vas a tener un DNI y vas a tener una carrera. Entonces, lo que hace la base de datos es tener un registro de todos los datos que se obtienen de un solo dato. Por ejemplo, de este dato nombre, vas a obtener el DNI y vas a tener la carrera. Todos estos datos van a ser guardados mediante un servidor. ¿Qué viene a ser un servidor? El servidor viene a ser donde se registran todos los datos y tú, pues, como usuario, puedes guardar más datos o tener acceso a estos datos. Igualmente, el servidor hace todas las operaciones para medir la relación que va a haber entre todos los datos. Todo esto puede ser programado mediante programación SQL o MySQL, Oracle, etc. Entonces, las bases de datos pueden tener cualquier tamaño y se pueden generar manualmente o mecánicamente. Mecánicamente viene a ser como se estaba realizando en la pizarrita. No, manualmente viene a ser como se estaba realizando en la pizarrita y mecánicamente viene a ser mediante el computador. Entonces, las bases de datos computarizadas se pueden crear y mantener con un grupo de programas de aplicación escritos específicamente para esta tarea o mediante un sistema de gestión de base de datos. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos? Es un conjunto de programas que permite a los usuarios crear y mantener una base de datos. Es un sistema de software de propósito general que facilita el proceso de definir, construir y manipular la base de datos para diversas aplicaciones. Para definir una base de datos hay que especificar su estructura, los tipos de datos, las restricciones de los datos que se almacenan. Entonces, tener una base de datos que se tiene, lo que se tiene aquí es una relación. Esta relación viene a ser la estructura que se forma entre la base de datos. Esta relación puede ir de una cantidad de 1 a n, de n a n o de 1 a n. ¿Qué quiere decir esto? Que de un dato se puede obtener todos los datos de acá. O de todos los datos también se puede acceder a todos los datos. O de que de un dato de acá se puede acceder a todos los datos de acá. Esta viene a ser la estructura que tiene la base de datos. La relación, todo su diagrama.
Entre los tipos de datos. Bueno, los tipos de datos tenían, por ejemplo, nombre y DNI. En el caso de nombre serían caracteres. Y estos caracteres se describen como variables, vars, o sea, no nombres de var. Y DNI, como es un número, se hace uso de enteros, que se codifican como int. En tipo de datos también tenemos tipo de datos como fecha, que tienen flotantes, solo caracteres. Por ejemplo, una variable sería C, un entero puede ser un número 1, 2, 3. Una fecha está definida como primero, por ejemplo, 1 de enero de 2000. Un flotante vienen a ser números con decimales. Un carácter, solo una letra o cualquier símbolo. Entonces, ¿cómo se construye una base de datos? Es el proceso para guardar los datos mismos en algún medio de almacenamiento controlado por el sistema gestor de base de datos. La manipulación de base de datos interviene como la consulta a la base de datos para obtener datos específicos. Tú puedes acceder a tu base de datos para obtener datos o para registrar tus datos. Entonces, también se puede actualizar la base de datos para reflejar cambios en el minimundo, en la base de datos. Y generar informes a partir de los datos. Por ejemplo, una base de datos de la ITU para mantener información acerca de los estudiantes y los bachilleratos a los que se inscriben. Acá tenemos el primer nombre, por ejemplo, José, su apellido Rodríguez, con su código 2222-3335 y edad 17 años. Acá tenemos, ejemplo, María, a Roberto, a Cristina, a Juan. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos variables, pueden ser nombres, también los apellidos. Acá no tenemos definición de enteros, sino una definición de flotantes. Y acá una definición de enteros. Además, por ejemplo, estas tablas están relacionadas con otras tablas. Se tiene la información de sus carreras, de sus cursos y el código del curso. Entonces, con los datos, por ejemplo, de su código de alumno, se tiene su código que vendría a ser para el aula virtual de su universidad. Y esta tiene relación con los códigos que se tenía por carrera, por curso. Entonces, ¿cómo se define esta base de datos? Se especifica la estructura de los registros de cada archivo, indicando los diferentes tipos de elementos de información que se almacenarán en cada registro. Para construir la base de datos se almacenan datos que representan a cada estudiante de cada bachillerato y a cada inscripción. O sea, todos los datos que acabamos de representar en tablas, todo esto se va a ir a la base de datos, cada dato, de manera ordenada. Manipulación de base de datos. Consiste en consultar y actualizar los datos. Y, por ejemplo, se tiene esta pregunta. ¿Qué estudiante sigue en el bachillerato informático? Entonces, si tú quieres saber qué estudiante sigue en el bachillerato informática, lo que vas a hacer es acceder al aula virtual y buscar por el código de este curso. Con este código de curso vas a tener una relación de todos los códigos de alumnos que están inscritos en ese curso. Entonces ahí tú puedes tener todo el nombre de todos los estudiantes y sus edades. Igualmente, si tú quieres saber el código de bachillerato del curso, por ejemplo, de química, si tú conoces a uno de los alumnos que esté llevando química, lo que haces es acceder con su código ver el código que está relacionado aquí. Ejemplo de actualización. Bueno, actualización viene a ser cambiar los datos a partir de otros que se tenían. En este caso, tú puedes cambiar cualquier dato, con tal de que las relaciones se mantengan entre las diferentes tablas. Si es que no se mantienen estas relaciones, pueden tener errores.
Dice que estas consultas y autorizaciones se deben especificar con precisión en el lenguaje del sistema de base de datos antes de que sean procesadas. Entonces, ¿qué es un sistema de base de datos? El sistema de base de datos comprende los datos, su hardware y su software. Los datos vienen a ser todos los datos que está recibiendo, que va a registrar, que se pueden manipular. El hardware, que viene a ser su servidor, donde la zona física donde se va a mantener todos esos datos. Y software, que viene a ser la aplicación con la que se puede acceder a este base de datos. Este es un entorno simplificado de la gestión de base de datos. Entonces tenemos los usuarios programadores. Estos van a acceder al programa de aplicación, consulta. De ahí van a acceder al software para procesar las consultas de los programas. Luego un software para tener acceso a los datos almacenados. Por último, se entra a los datos almacenados. O se puede acceder a solo la base de datos. Entonces, el sistema gestor de base de datos es toda esta parte, es la manipulación de los datos. Los datos en sí, es a lo que se quiere llegar por medio de este sistema gestor de base de datos. Los usuarios, al hacer uso de programas de aplicación, al principio los sistemas operativos, y de ahí acceder a un programa, por ejemplo, Microsoft SQL, se puede entrar a este sistema de gestor de base de datos. En este sistema gestor de base de datos, lo que va a hacer es tener un programa establecido o programado por el mismo usuario para poder acceder o manipular a cualquier dato. Y de ahí se accede a cualquier dato almacenado. Todo esto viene a ser el sistema de base de datos. Por último, tenemos la característica del enfoque de base de datos. Tiene una naturaleza autodescriptiva. El sistema no solo contiene la base de datos, sino también una definición o descripción completa de la base de datos. Esta definición se almacena en el catálogo del sistema. El catálogo contiene información como la estructura de cada tabla, los tipos, el formato de almacenamiento y las restricciones de los datos. ¿Qué quiere decir con tipos? Quiere decir qué tipo de variable es cada dato. El formato de almacenamiento quiere decir cómo está almacenado en tu base de datos, si es por un sistema físico o en la nube. Y el catálogo es utilizado por el sistema gestor de base de datos y por los usuarios de la base de datos que necesitan información sobre la estructura de la base de datos. La información almacenada en el catálogo se denomina metadatos. Y la abstracción de datos es la interdependencia entre los programas y los datos. Y la independencia entre los programas y las operaciones. ¿Qué quiere decir que hay independencia entre los programas y los datos? Que si tú quieres hacer a un dato, no necesariamente tienes que estar entrando al programa de sistema de gestión de base de datos. No necesitas estar manipulando la programación de la base de datos para acceder a tu dato. Sino tú puedes hacerlo por medio de otros programas. O puedes acceder libremente a esos datos ya con unas maneras más sofisticadas. Independencia entre los programas y las operaciones. Es decir, que un programa de base de datos no tiene una relación directa con las operaciones. El programa va a ser una secuencia para cada operación. Y dependiendo de tu operación, estas no van a depender de un programa en sí. Entonces, por último, se tiene que un sistema gestor de base de datos ofrece a los usuarios una representación conceptual de los datos que no incluye muchos detalles de cómo se almacenan. Bueno, eso sería todo por esta semana. Muchas gracias.